Buenas tardes, profe Gonzalo. El día de hoy le voy a presentar el video respecto a la interpolación por splines o trazadores. Pero inicialmente quise abordar la siguiente metodología pues antes de entrar en materia. Entonces, como primer punto presenté la interpolación. ¿Qué es la interpolación? Bueno, consiste en obtener una función que corresponde a una serie de datos conocidos. Una de las clases de funciones más conocidas y más útiles son los polinomios algebraicos, puesto que tanto su integral como su derivada son fáciles de determinar y además son polinomios. Pasando al segundo ítem, dentro de los tipos de interpolación que existen están la interpolación de polinomios de Lagrange, la interpolación por polinomios de diferencias divididas de Newton y este tema que corresponde a la interpolación por splines o trazadores. Bueno, ya en el ítem 2.1, ya entrando en materia sobre la interpolación por splines o trazadores, splines es una palabra en inglés que significa bosquejo o como comúnmente se conoce en castellano, que son trazadores. Estas son tiras flexibles guiadas por puntos que se utilizan para dibujar curvas y a su vez son representaciones matemáticas a partir de una información relativa a uno de sus puntos, y consiste, digamos, en generar la curva, pero esta curva debe satisfacer que pase por todos los puntos en cuestión. Bueno, dentro de los tipos de splines que hay, están tres, que son los splines o trazadores lineales, los trazadores cuadráticos y los trazadores cúbicos. Dentro de los splines lineales o trazadores lineales, quise presentar acá tanto los lineales como los cuadráticos y acá los cúbicos, abordarlo de una manera general, donde explicaré de manera general pero sin entrar mucho en detalle, porque sería muy engorroso y por cuestiones de tiempo no me alcanzaría. Y finalmente lo que voy a hacer es explicar con un ejemplo alguno de ellos, ya digamos más detalladamente. Bueno, dentro de los splines lineales tenemos que su ecuación general está dada por la siguiente función: f de x es igual a f de x sub n menos 1 más m sub n menos 1 por x menos x sub n menos 1, donde x está acotada en el intervalo xn menos 1 y x sub n. Si bien esta es la ecuación general, esta función es exactamente está dada por la ecuación a por x más b, que es la ecuación de una línea recta. Por eso se llaman splines lineales, porque lo que hace es, a partir de unos puntos en cuestión, generar una curva, pero esa curva la genera a partir de una línea recta. Bueno, pasando a los splines cuadráticos. Estos splines cuadráticos o trazadores cuadráticos están dados por la siguiente ecuación. Esta ecuación general, f sub i de x es igual a sub i de x al cuadrado más b sub i de x más b sub i por x, más c. A partir de esta ecuación general es que se desarrolla este tipo de trazador, en este caso cuadrático, ¿no? Dentro de la literatura que investigué, se pudo evidenciar que para desarrollar tanto los cuadráticos como los cúbicos existe como una metodología para llevarlos a cabo. Entonces acá lo que hice fue denotarlos con letras para que se diferenciaran de los cúbicos, pero en realidad son una serie de ítems. Entonces, en el ítem A lo que nos dice es: los valores de la función de polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos interiores. A partir de este primer ítem, lo que hace es generarme dos ecuaciones. La primera ecuación está dada por la primera ecuación es esta, la A, y la segunda ecuación que me genera es la B.
La primera ecuación quedaría a sub i menos 1 por x sub i menos 1 al cuadrado más b sub i menos 1 por x sub i menos 1 más c sub i menos 1. Todo esto es igual a f de x sub i menos 1. Y la segunda ecuación está dada por la siguiente expresión: a sub i por x sub i menos 1 al cuadrado más b sub i por x sub i menos 1 más c sub i igual a f de x sub i menos 1 para i igual 2 a n. Estas dos ecuaciones lo que hacen es generarme unas condiciones. Entonces cada una me proporciona n-1 condiciones. Entonces tengo n-1 condiciones acá más n-1 condiciones. Por lo tanto sería n más n, 2n. Bueno, acá lo tengo explicadito, n-1 condiciones. En total serían 2n, menos 1 y menos 1 me da menos 2. Entonces, este primer ítem lo que hace es generarme 2n menos 2 condiciones. En el siguiente ítem, en este ítem B, lo que dice es que tanto la primera como la última función deben pasar a través de los puntos extremos. Los puntos extremos estarían dados por x sub 0 y x sub n. ¿Qué pasó? Bueno, la primera expresión evaluando digamos en este extremo, sería la siguiente: a sub i por x sub 0 al cuadrado más b sub i por x sub 0 más c sub i igual a f de x sub 0. Y evaluando en el otro extremo estaría dado la expresión estaría dado por la siguiente expresión: a sub n por x sub n al cuadrado más b sub n por x sub n más c sub n igual a f de x sub n. Por lo tanto, estas dos ecuaciones, que me proporcionan este ítem, me van a generar dos condiciones más. Entonces yo traía 2n menos 2 condiciones. Como cada uno me proporciona una condición, entonces serían más 2 condiciones. Por lo tanto, 2n menos 2 más 2, menos 2 con más 2 se van y me quedarían 2n condiciones. Luego tenemos el siguiente ítem, el ítem C. Este ítem que nos dice que las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Entonces, partiendo de la ecuación general, esta ecuación general, si hallamos su derivada va a estar dada por 2ax más bx, más b, porque acá se deriva y la derivada de una constante es 0. Entonces estaría dada por la expresión 2ax más b. Como este ítem, lo que dice es que las primeras derivadas deben ser iguales, entonces estaría dado por esta expresión que está acá. Esta expresión resulta de determinar las primeras derivadas de estas dos expresiones, de estas dos ecuaciones halladas en el ítem A. Entonces, la derivada de esta primera ecuación, 2a sub i menos 1 por x sub i menos 1, 2a sub i menos 1 por x sub i menos 1, más b sub i menos 1 por x sub i menos 1, más como la estamos derivando con respecto a x, quedaría b sub i menos 1, igual a 2a sub i por x sub i menos 1. Bueno, en este ítem C lo que nos quiere decir es que las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Por lo tanto, si tenemos la ecuación general y la derivamos, entonces estaría dado por f' de x va a ser igual a 2ax más b, Como nos está diciendo este ítem que esas primeras derivadas deben ser iguales, lo que hacemos es igualarlas, y estas primeras derivadas, esta expresión resulta de hacer la derivada tanto de esta primera ecuación A como de la primera derivada de esta segunda ecuación B. Entonces,
Si derivamos la primera ecuación estaría dada por 2 por a sub i menos 1 por x sub i menos 1 más b sub i menos 1, perdón. Entonces 2 a sub i menos 1 por x sub i menos 1 más b sub i menos 1 igual a la derivada de esta segunda ecuación, que sería 2a sub i por x sub i menos 1, 2a sub i por x sub i menos 1 más b, para i igual 2 hasta n. Por lo tanto, este ítem lo que nos proporciona son n-1 condiciones. Entonces, en el ítem anterior traíamos 2n condiciones. Ahora, con n-1 condiciones que nos proporciona este ítem, tenemos que va a ser igual a 2n más n-1 condiciones. Por lo tanto, serían 3n-1 condiciones. Listo. Y finalmente, en el ítem D, lo que nos dicen es que debemos suponer, o hay varias maneras de determinar esa otra incógnita. Entonces, supongamos que en el primer punto de lo que nos dice es que supongamos que en el primer punto la primera derivada es 0. Entonces, haciendo esta suposición, tenemos que a sub 1 es igual a 0 y además f2' de x, acá f2' de x es igual a 2 por a sub i. Ya con esta, digamos que este ítem nos proporciona n más 1 condiciones. Entonces, si tenemos 3n menos 1 más n más 1 condiciones, menos 1 con más 1 se irían y nos quedarían 4n condiciones. Y esta sería la metodología para desarrollar los trazadores cuadráticos. Ahora, tenemos en el siguiente ítem, acá, pues digamos que estamos todavía en los tipos de spline, ¿no? Los tipos de trazadores. En el último ítem de este literal serían los trazadores cúbicos. Estos trazadores cúbicos, al igual que los cuadráticos, pues tienen una ecuación general. Dicha ecuación general está dada por la siguiente función: f sub i de x es igual a a sub i por x al cubo más b sub i por x al cuadrado más c sub i por x más d sub i. A partir de esta ecuación general también se suministran una serie de ítems en los cuales, digamos que nos proporcionan las herramientas para poder, es una metodología para poder desarrollar este tipo de trazadores. El escenario que tenemos es el siguiente: para n más 1 datos, y varía entre 0, 1, 2 hasta n. Existen n intervalos, por ende 4n incógnitas a evaluar. Entonces sería algo más o menos como lo que dibujé acá. Si tenemos 4 funciones, f1, f2, f3, f4, lo que nos dice este escenario es que debemos tener n más 1 datos, es decir, para 4 funciones debemos tener 5 puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, que serían el de los extremos y el que nos proporcionan, digamos, las ecuaciones que salen de evaluar en los nodos internos. ¿Ya? Bueno, la primera condición o el primer ítem que nos da los trazadores cúbicos es que los valores de la función deben ser iguales en los nodos interiores, perdón. Entonces, este primer ítem nos proporcionan 2n menos 2 condiciones. El segundo ítem lo que nos dice es que tanto la primera como la última función deben pasar a través de los puntos extremos, es decir, de este punto y de este punto. Y este ítem lo que nos proporciona son 2 condiciones. El siguiente ítem, el tercero, lo que nos dice es que las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Y este nos suministra n-1 condiciones. El cuarto, lo que nos dice es que las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales.
y también nos suministra n-1 condiciones al sistema. Finalmente, las segundas derivadas en los nodos extremos son 0, acá y acá. Las segundas derivadas son 0. Y este ítem nos suministra al sistema dos condiciones más. Por lo tanto, haciendo una sumatoria de los 5 ítems, lo que nos da es que el primero nos suministra 2n menos 2 condiciones, el segundo más 2 condiciones, el tercero n menos 1 y el cuarto n menos 1, n menos 1, n menos 1 condiciones, y el último 2 condiciones más. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: menos 2 con más 2 se van, menos 1 con menos 1 nos da menos 2, más 2 se cancela, por lo tanto nos quedarían 2n más n, o sea 4n condiciones. Abordando, digamos, la manera en que estructuré la explicación de esta presentación, ya pasaríamos al ítem 2.1.1, que sería el ejemplo de, ya sean de los lineales, de los cuadráticos o de los trazadores cúbicos. Pero considero que es importante, pues antes de hacer el ejemplo, trocar estos dos ítems, puesto que digamos que la comparación con esta explicación así a nivel general se podría hacer perfectamente. Entonces, digamos que tanto el tipo de interpolación por trazadores como, no sé, por ejemplo, la interpolación por polinomios de Lagrange, si bien son dos tipos de interpolación totalmente diferentes, tienen sus similitudes y son en las siguientes. Por ejemplo, en la interpolación por polinomios de Lagrange, entre mayor sea el grado del polinomio, menor va a ser el error. Entonces, digamos que a mayor grado del polinomio va a tener una mayor exactitud y ese error se va a minimizar. Lo mismo pasa en los trazadores, en la interpolación por trazadores, puesto que tanto los lineales como los cuadráticos o los trazadores o cúbicos, estos trazadores cúbicos, son los más utilizados en el campo de la ingeniería. Lo que nos representa es los lineales, como lo había explicado anteriormente, lo que hace es, todos son curvas, son, ¿cómo se llama eso? Tiras flexibles que son guiadas por puntos, tal cual como lo dice su definición. Entonces, guiadas por puntos lo que nos proporcionan son una serie de curvas. Pero entonces, en los lineales, lo que hace, este tipo de trazadores lo que hace es, a partir de esos puntos en cuestión, lo que hace es dirigirlo a través de una línea recta. En los cuadráticos, lo que hace es dirigir esos puntos que están dirigidos o están guiados, pues, lo que hace es, digamos, ¿cómo sería una función cuadrática? Pues digamos que sería una parábola, ya independientemente de la concavidad, pero sería una parábola donde, digamos que esta interpolación por trazadores cuadráticos tendría un poco más de exactitud que el lineal, pero su grado de exactitud es menor que el cúbico, puesto que digamos que una función cúbica, pues no sé, f de x igual a x al cubo, sería algo como esto, x eje y, ¿ya? Entonces, digamos que el grado de exactitud lo da ¿cómo se dice eso? Lo suave que sea la curva al momento, pues, valga la redundancia, de hacer la curva de la función, la función de interpolación. Entonces, digamos que estos trazadores cúbicos nos suministran digamos que un grado de exactitud mayor que los dos anteriores, y lo que hace es minimizar el error, puesto que como esta curva es tan suave, lo que hace es dividir
estos intervalos como en subintervalos o segmentos más pequeños y abarca una mayor cantidad digamos, de puntos contenidos dentro de estos puntos extremos, por así decirlo. Entonces, esto lo que hace es reducir el error, al igual que la interpolación por polinomios de Lagrange, que es cuando, bueno, en el ejercicio que hicimos del parcial, en la primera parte, nos pudimos dar cuenta que cuando ampliamos, cuando evaluamos en un polinomio de mayor grado, pues ese error se iba a ver minimizado, puesto que tenía un mayor grado de exactitud con respecto, digamos, al punto que estábamos buscando. Y bueno, ahorita vamos a abordar el ejemplo de alguno de estos de los tipos de trazadores, y finalmente abordaremos la segunda parte de esta parte teórica del parcial, que es las fórmulas de derivación numérica con gran exactitud. Bueno, profe, en esa parte de la presentación, pues por cuestiones logísticas, entonces solo va a aparecer mi audio, porque no tengo quien me grabe. Y digamos que como la parte anterior, lo que hice fue plasmar primero en el tablero para después explicar pues lo que hice por cuestiones de tiempo. Entonces decidí hacer el ejemplo de interpolación por trazadores lineales. Entonces, pues digamos, dada la función f de x igual a 1 sobre x, con x tomando valores de 1, 2 y 4. Entonces lo que hice fue evaluar cada uno de esos valores de x en la función como tal. Entonces f de 1 es igual a 1, f de 2 a 0.5 y f de 4 igual a 0.25. Lo que hice fue, digamos, ahí en la parte derecha, organizarlos en una tablita, pues para que quedaran como mejor. Bueno, ¿qué podemos decir? Que este primer segmento P1 de x a x más b debe unir los primeros dos puntos de coordenadas 1, 1 y 2,0.5. Entonces, entonces de ahí me salen dos ecuaciones. La primera es 1 igual a a más b y la segunda ecuación 0.5 igual a 2a más b. Entonces pues es un sistema de ecuaciones de dos sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces lo que hago es, digamos, de 1 se obtiene el valor de a. Entonces a se despeja pues, y a es igual a 1 menos b. Entonces después ese valor de a lo reemplazamos en la ecuación 2, entonces pues ya es aplicar álgebra. 0.5 es igual a 2 por el valor de a, que es 1 menos b más b. Entonces pues ahí operamos, hacemos álgebra y nos queda que b vale 1.5. Una vez obtenido este valor de 1.5, entonces lo que hacemos es, pues digamos, reemplazar este valor de b en la ecuación inicial, en 1. en esta ecuación, perdón, no la inicial, sino en esta ecuación que nos salió acá. Entonces, pues lo que tenemos es lo siguiente: 1 es igual a a más b, pero b ¿cuánto vale? 1.5. Ahora, tenemos que despejamos a, y a va a ser igual a menos 0.5. Por lo tanto, pues decimos que P1 de x, ese primer segmento, va a ser igual a menos 0.5 más menos 0.5x más 1.5. Bueno, además tenemos que el segundo segmento P2x igual a x más b. Este segmento debe unir el segundo punto, que es 2,0.5,
y 4,0.25, que salen de estos valores, 2,0.5 y 4,0.25. Análogamente al procedimiento que se hizo, pues digamos, para el primer segmento, entonces también salen dos ecuaciones, 0.5 igual a 2 por A más B y 0.25 igual a 4A más B. Lo que hacemos también en un sistema de ecuaciones lineales, pues dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, despejamos A de la primera y ese valor de A, pues digamos que lo reemplazamos en la segunda, solo es operar, pues hacer operaciones algebraicas y obtenemos el valor de B. Ese valor de B lo que hacemos es reemplazarlo en 1 acá y obtenemos que A vale menos 0.125. Por lo tanto, pues este segundo segmento P2X, P sub 2X, perdón, va a ser igual a menos 0.125X más 0.75. Entonces, pues digamos que este es el procedimiento que se hizo para resolver este tipo de trazadores, en este caso trazadores lineales. Esta parte, ya el tercer ítem y último, abordaremos el tema de la diferenciación numérica con alta exactitud. Esta diferenciación numérica lo que hace es utilizar la expansión de la serie de Taylor. Se puede desarrollar hacia adelante, hacia atrás y centrada. Bueno, entonces digamos que hacia adelante la expresión es la siguiente: f de x sub i más 1 va a ser igual a f de x sub i más f' de x sub i por h más f2' de x sub i por h cuadrado sobre 2, de donde se despeja f' de x y queda la siguiente expresión. Hacia atrás la expresión es la siguiente: f de x sub i menos 1 va a ser igual a f de x sub i menos f' de x sub i por h más f2' de x sub i por h cuadrado sobre 2 menos continúa. La diferencia entre estas dos es que hacia atrás los signos se intercalan y pues de igual manera, así como se hizo hacia adelante, se despeja f' de x quedando la siguiente expresión. Y centrada es la diferencia entre hacia atrás y hacia adelante. ¿Ya? La diferencia de estas dos me da la siguiente expresión: f de x sub i más 1 va a ser igual a f de x sub i menos 1 más 2f' de x sub i por h más 2f3' de x sub i por h cubo sobre 3 factorial más continúa. Aquí en esta expresión no aparece f2' de x sub i, puesto que cuando se hace la diferencia estos dos términos se anulan y ponemos f3' pues para expresar que continúa esta serie, porque es una expansión, como lo había dicho, de la serie de Taylor. Entonces digamos que de esta expresión también, como se hizo en los dos casos anteriores, se despeja f' de x sub i quedando la siguiente expresión. Y esta diferenciación numérica con alta exactitud lo que hace es utilizar la siguiente aproximación: f2' de x es igual a f de x sub i más 2 menos 2f de x sub i más 1 más f de x sub i sobre h cuadrado más OH. Recordemos que h es el paso, pues ese digamos que lo determina 1 en este caso, pues cuando haga el ejemplo lo voy a explicar bien. Más adelante lo que hice fue reemplazar esta aproximación en cada uno, digamos en la expresión que me había quedado después de despejar f' de x sub i en cada uno de los tres casos, ¿ya? 1, 2 y 3 en cada uno. Entonces la expresión general quedó de la siguiente manera:
ya sustituyendo esa aproximación en cada uno. Quedó de la siguiente manera. Y ahora lo que vamos a hacer es abordar un ejemplo para explicarlo más detalladamente. Bueno, finalmente tenemos el ejemplo de diferenciación numérica con alta exactitud. Como se había hecho en la parte anterior, ya se había sustituido la aproximación en cada uno de de las formas de hacer esta diferenciación, tanto hacia atrás como hacia adelante y centrado. Entonces, con base en las expresiones que habían quedado, entonces pues se aborda el siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual a menos 0.1 por x a la 4, menos 0.15 por x al cubo, menos 0.5 por x al cuadrado, menos 0.25 más 1.2 con valores de x igual a 0.5, h, que es el tamaño del paso, igual a 0.25 y teniendo un valor verdadero de menos 0.9125. Esos, digamos, son los datos que nos suministra el ejercicio. Entonces tenemos que x sub i menos 2, x sub i menos 1, x sub i más 2, más 1 y x sub i más 2. Entonces tenemos cada uno de estos valores. Lo que hice fue meterlos en la expresión general, en la ecuación general, y pues entonces ya obtuvimos los siguientes valores. Sustituyendo estos valores en la expresión general hacia adelante, da como resultado que f' de 0.5 es igual a menos 0.859375. Lo que hice fue aproximarla a 4 decimales para calcular el error, teniendo en cuenta que el valor verdadero me lo dan con 4 decimales. Entonces, calculando el error, me da un error relativo de 5.82%. Luego, lo que hice fue sustituir esos valores, los valores hallados, en la parte de la diferenciación hacia atrás. Y lo que me dio fue un f' de 0.5 de menos 0.8781. Entonces con eso también lo que se hizo fue trabajar con 4 decimales y el error fue de 3.77%. Y finalmente, esa diferenciación numérica centrada, el resultado fue menos 0.912501. Igual que los dos anteriores, lo que se hizo fue trabajar con 4 decimales, y una vez tenidos estos valores, una vez obtenidos estos valores, entonces pues se calculó el error, dando como resultado un error del 0%. Bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar de ese ejercicio? Que la aproximación hacia adelante presenta una leve diferencia con respecto de esta diferenciación hacia atrás. De hecho, los valores son muy bajitos, 5.82 y 3.77%. Son errores muy bajitos, pero digamos que lo sorprendente es que en esta diferenciación centrada el error es del 0%. Buscando en la literatura, lo que encontré es que digamos, resultado perfecto se debe a que las fórmulas se basan pues principalmente en las series de Taylor y son equivalentes a polinomios que pasan a través de los puntos. Entonces, bueno, ya con esto finalizo la presentación. Muchas gracias, profe.